bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luis Alberto Parada Hernández y hoy hablaremos sobre la fisiología de los pares craneales y espinales. Durante el desarrollo de este video vamos a hablar sobre la fisiología de los pares craneales, de los nervios espinales y por último la fisiología de los ganglios asociados. Bueno, entonces decimos que los pares craneales, los nervios espinales y los ganglios asociados hacen parte del sistema nervioso periférico. Recordemos que anteriormente en este canal ya se habló sobre el sistema nervioso periférico, sus componentes y las estructuras que hacen parte. Les dejo el video o el link en la caja de descripción para que lo vayan a ver y vuelvan a este video para que vean un poquito más empalmado sobre el tema. Fisiología de los pares craneales. Son 12 pares de nervios craneales que nacen en el encéfalo y atraviesan el cráneo. Todos los nervios craneales se originan en los núcleos del cerebro, donde dos se originan en el prosencéfalo, que es el olfatorio y el óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, que es el accesorio, y los demás se originan en el tronco encefálico. Primer par, que es el nervio olfatorio. Es el único núcleo que no tiene una conexión cortical con el tálamo, ya que aquí la información olfatoria no va al tálamo sino al hipotálamo, que es su hermano mayor, es el que secciona esa información. Las neuronas receptoras residen en la mucosa olfatoria localizada en el techo de la cavidad nasal, y los axones de estas neuronas bipolares se extienden a través de la lámina cribosa de la imoides y terminan en el bulbo olfatorio. Este nervio, al no tener su núcleo en el tronco encefálico, inicia con muchas fibras nerviosas que inervan la mucosa nasal o los llamados cilios olfatorios. Estos cilios convergen y atraviesan la lámina cribosa del hueso imoides y hacen sinapsis en el bulbo olfatorio, donde se origina el tracto olfatorio y hace sinapsis dentro de la corteza olfativa del encéfalo. Origen del nervio olfatorio. Tiene un origen aparente, que es a nivel del bulbo olfatorio, pero su origen real son las neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Nervio óptico. Es el responsable de la visión y del componente del reflejo pupilar motor. Este nervio cuenta con 4 segmentos que son intraocular, orbitario, canicular y cisternal. Este nervio no tiene su núcleo en el tronco encefálico, tampoco, sino que se origina directamente de las neuronas de la retina, que convergen y forman el nervio óptico. Los dos nervios ópticos se entrelazan parcialmente en el quiasma óptico, donde continúan las dos vías ópticas hasta llegar los núcleos de relevo de la corteza visual del cerebro, que es más o menos, o se localizaría en la parte occipital, en el lóbulo occipital. Origen del nervio óptico. Tiene un origen aparente en el ángulo anterior del quiasma óptico, pero su origen real es en la capa ganglionar de la retina. Nervio oculomotor o motor ocular común, que es el tercer par craneal. Se origina en el mesencéfalo profundo de los calículos superiores, anterior a la materia gris perpendicular, dorsal al fascículo longitudinal medial e inferior a la glándula pineal. Se origina en el mesencéfalo, pasando por la cisterna prepotina entre dos estructuras vasculares, que son la arteria cerebral posterior, pasando por encima, y la arteria cerebrosa inferior, posterior. Ingresando a la pared lateral del seno, segmento cavernoso, terminando su trayecto entrando a la órbita de Zinc para dividirse en una porción superior e inferior, las cuales transcurren laterales al segundo par craneal. Origen del nervio oculomotor. Tiene un origen aparente en el pedúnculo cerebral anteromedial y un origen real en la región pretectal. Nervio troclear o patético. Cuarto par craneal. Tiene su núcleo en el mesencéfalo a nivel de los folículos inferiores, cerca de la línea media. Como sus características únicas,
Sus axones cruzan la línea media previo a su emergencia en la cara dorsal del mesencéfalo. Tiene una trayectoria en sentido ventral, por lo que cruza con las cisternas cuadrigeminal llamibles, donde tiene una relación con las arterias cerebral posterior y cerebelosa posterior superior, para finalmente alcanzar el margen libre del tenorio. Al concluir este recorrido se dirige a la pared lateral del seno cavernoso, que es la parte inferior al tercer par y superior a la rama oftálmica del quinto par craneal, haciendo la órbita en donde ingresa por la fisura orbitoria superior para inervar el músculo oblicuo superior. Origen del nervio troclear. Tiene un origen aparente en la cara posterior de los pendículos cerebrales, pero un origen real que es en el núcleo, en el péndulo cerebral. Nervio trigémino, el quinto par craneal. Es el más grande de los nervios craneales. Tiene un componente sensativo y que inerva la cara, las órbitas y las fosas nasales y la cavidad bucal, y un componente motor que inerva los músculos masticario, facial. Tiene tres componentes. Uno intraxial, que se constituye por 4 núcleos principales ubicados en el tallo encefálico y se extienden hasta el segmento medular cervical superior. Uno cisternal, que emerge lateralmente al puente y discurre anteriormente a la cisterna prepóntica para ingresar al cúmulo de Meckel a través del porus trigeminus. Y uno interdural. Dentro del cúmulo de Meckel, la rama sensitiva forma el ganglio de Ganser o semilunar, proporcionando 3 ramas sensitivas principales, que son una rama oftálmica, maxilar y mandibular. La oftálmica ingresa a la órbita a través de la fisura orbitoria superior para dar origen a las ramas nasocilares, lagrimales y frontales. La rama maxilar emerge de la base del cráneo a través del agujero redondo, cruzando la fosa preganglionaria e ingresando a la órbita para finalmente dar origen al nervio infraorbitario. Y por último, la rama mandibular está constituida por fibras motoras que no hacen sinapsis en el ganglio de Ganser, sino son las fibras sensitivas. Origen del nervio trigémino. Tiene un origen aparente en la cara posterolateral del puente a nivel del culículo inferior, pero su origen real es en el ganglio de Ganser, núcleo principal en la calota de la protuberancia anular, y los núcleos accesorios en los pendículos cerebrales. Nervio abduces o sexto par craneal. Este nervio tiene un componente motor, inerva el músculo recto lateral y su núcleo se localiza debajo del piso del cuarto ventrículo en la región dorsal de la protuberancia. Este nervio deja el tallo a nivel del surco pontobulbar, cruzando la cisterna prepóntica hacia la pared posterior del clivus y pasa a través del canal dorelo dentro del plexo venoso basilar, alcanzando el seno cavernoso, siendo el único par craneal que va en el interior de sí mismo para llegar finalmente a la fisura orbitoria superior, para ingresar junto a la vena oftálmica y a los pares 2 y 4 a la órbita, donde cumple su función. Origen del nervio abduces. Es origen aparente del surco bulboprotuberancial y origen real en el núcleo protuberancial. Digamos que un punto importante es que al no tener este nervio nos produciría tener astrabismo, que es como cuando los ojitos o los ojos de las personas no están mirando hacia el mismo punto. Eso es astrabismo. Entonces es muy importante cierta parte de este nervio. Nervio facial, séptimo par craneal. Este nervio cuenta con 2 fascículos, uno motor y el otro con un componente tanto sensorial como parasimpático, denominado nervio intermedio de Greenwich. Ambos emergen del ganglio genicular. Este nervio se origina en 4 núcleos del tronco encefálico: un núcleo salivar superior, núcleo motor del nervio facial, núcleo del tracto solitario y núcleo espinal del nervio trigémino. Estos núcleos dan origen a 2 porciones del nervio, donde hay una raíz más pequeña que transporta
transporta fibras motoras, y una raíz mucho más larga que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Estas dos porciones entran al conducto facial a través del conducto auditivo interno, donde forman el nervio facial propiamente dicho, y este sale del cráneo a través del foramen estilomastuteo. Se concretiza en el cráneo. Del nervio facial. Un origen aparente en el surco del bulbo protuberencial y un origen real, que es en el núcleo motor del nervio facial. Nervio vestibulococlear, octavo par craneal. Este nervio tiene dos componentes muy importantes: el nervio coclear auditivo y el nervio vestibular. El primero se origina por la unión de los axones de las células bipolares del ganglio espiral de Corti, y el segundo se origina en el ganglio de Scarpa localizado en el CAI, que es el conducto auditivo interno. CAI, conducto auditivo interno. Nervio vestibular. Está compuesto por los procesos centrales de las neuronas, que están localizadas en la parte inferior y posterior del ganglio vestibular, las cuales cesan la información sobre el equilibrio y la coordinación que obtienen gracias a los canales semicirculares y órganos otílicos del oído interno. Esta información es posteriormente enviada al nervio vestibular y luego, a través del octavo par craneal, se envía al tronco encefálico para que sea analizada. Nervio coclear. Está compuesto por las neuronas localizadas en el ganglio coclear. Estas neuronas reciben información desde la cóclea y también de los nervios, tanto cocleares como vestibulococleares, y la transfieren hacia el núcleo coclear anterior y posterior dentro del tronco encefálico. El nervio vestibulococlear tiene un origen aparente en el borde inferior del puente, pero su origen real es en los ganglios espinales. El noveno par emerge del bulbo a lo largo del surco postolivar superior al nervio vago, que es el par craneal 10, conformando su segmento cisternal para ingresar al foramen yugular a través del meato glosofaríngeo. En el foramen yugular forma los ganglios superior e inferior, luego de salir de la base del cráneo por medio del foramen para llegar a los músculos estilofaríngeo y estilogloso hasta alcanzar la base de la lengua y parte inferior de la amígdala. Es decir, que este par tiene mucha importancia y está muy relacionado con el lenguaje y pues si se llega a sufrir como algún accidente en este nervio, puede tener alguna patología sobre el lenguaje. El nervio glosofaríngeo, borde inferior del puente, que es su origen aparente, y su origen real es en el núcleo dorsal glosofaríngeo, núcleo del tracto solitario y núcleo salivar inferior y núcleo ambiguo. Vago, décimo par craneal. Es un nervio mixto con componentes sensitivo, sensorial y motor y parasimpático, y se divide en 4 segmentos: intraxial, cisternal y de la base del cráneo, y extracraneal. El nervio vago sale del cráneo a través del foramen yugular, viaja entre las cavidades torácicas, abdominales, proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales, y tiene 2 fibras que hacen sinapsis con los nervios, con los ganglios del nervio vago, que es el ganglio nodoso. La primera fibra proporciona fibras para la función sensorial, y la segunda da origen a fibras sensoriales y viscerales. Nervio vago. Un origen aparente en el surco posterolateral del bulbo, pero su origen real es en el núcleo dorsal del vago, núcleo ambiguo y núcleo del tracto solitario. Nervio accesorio, un décimo par craneal. Es un nervio puramente motor que inerva 2 músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Este nervio se origina en 2 núcleos. El primero es en el bulbo raquídeo o núcleo ambiguo, y el segundo se origina en la médula espinal, núcleo del nervio accesorio. Es decir, ahorita vamos a hablar de los pares espinales, están
que están localizados en el núcleo nervio accesorio, está como localizado en los pares cervicales. Salen del cráneo a través del foramen yugular, llegando a la cara posterior del músculo esternocleidomastoideo y trapecio. El nervio accesorio, un origen aparente del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, pero su origen real es en el núcleo vulvar y el núcleo medular. Duodécimo par craneal, nervio hipogloso. Y último, es un nervio puramente motor que inerva los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. El único músculo extrínseco que no inerva en la lengua es el palatogloso, que es inervado por el par craneal 10, o sea, el nervio vago. El núcleo hipogloso está ubicado en el bulbo, el cual cruza posteriormente por la cisterna cerebelomedular lateral, donde se encuentra en relación con la arteria vertebral y posteriormente con la arteria cerebelosa posterior, los cuales se unen para formar uno o dos troncos cerebelosos para finalmente emerger de la base del cráneo, perforando la dura madre para unirse al par 10 y 11 por debajo del agujero yugular para finalmente alcanzar el músculo genigloso a través de las áreas submandibular y sublingual. Origen del nervio hipogloso, un origen aparente en el surco preolivar, pero su origen real es en el núcleo hipogloso. Segunda parte del video, fisiología de los pares espinales. Los nervios o pares espinales son parte integral del sistema nervioso periférico y a través de ellos el sistema nervioso central recibe información sensorial. Son 31 nervios espinales, los cuales se dividen de la siguiente forma: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y por último un cosigio. En la parte derecha de sus pantallas van a ver la división de los pares espinales. Los 8, 12, 5, 5 y 1, con los cuales daría 31 pares espinales. Antes de hablar de los pares espinales, vamos a hablar de la división del nervio espinal. Cada nervio al salir del canal de la vértebra se divide en dorsal posterior y ventral anterior. Este nervio sale a través de los forámenes intervertebrales. La rama dorsal posterior es mucho más pequeña e inerva la piel y los músculos de la cara anterior del dorso, es decir, la espalda y también la columna vertebral. La ventral anterior es una rama mucho más grande que inerva la piel, los músculos de la parte anterior del tronco, es decir, la región pectoral. Ambos nervios transportan información mixta, sensorial y motriz. Nervios cervicales. Están ubicados en las primeras 7 vértebras y van desde la C1 a la C7. Cervical 1, nervio cervical 2, 3, así sucesivamente hasta llegar a la 7. Nervios torácicos. Son 12 pares de nervios que emergen de las vértebras torácicas, es decir, se encuentran ubicados en las costillas. Nacen homólogos a la médula espinal, ubicándose entre las costillas, o sea, las intercostales, situadas por debajo de la última costilla nervio costal, las cuales tienen unas terminaciones nerviosas intercostales que se distribuyen por las paredes del tórax y el abdomen. Estos nervios participan en las funciones de los órganos y las glándulas de la cabeza, el tórax y el abdomen y son responsables de la inervación de las glándulas mamarias, la pared torácica, la pared abdominal y la pelvis. Nervios lumbares. Son 5 nervios lumbares que nacen en ambos lados de la columna espinal
se ubican por debajo de los nervios torácicos y por encima de los nervios sacros. Emergen de la raquis por los agujeros de la conjunción, donde forman un plexo lumbar y un tronco lumbosacro. El plexo lumbar se da por medio de la unión de los 3 y parte del cuarto nervio lumbar. El tronco lumbosacro se da por la unión de la última parte del cuarto nervio y el quinto. Y el tronco lumbosacro participa en la formación del plexo sacro. Participan en la inervación de los músculos sublumbares y abdominales y asisten a los músculos erectores de la columna y la piel baja de la espalda. Ahí pueden ver las imágenes. Antepenúltimo, nervios sacros. Son 5 nervios espinales que emergen del hueso sacro, hueso que se encuentra por debajo de la vértebra lumbar, el de 5, y por encima del coxis. Los nervios sacros emergen de la raquis por los agujeros de la conjunción del hueso sacro, como les dije anteriormente, teniendo como función principal la relajación de los esfínteres y la contracción de las paredes musculares. Nervio cocigio es el último de los pares, viene siendo el número 31. La flechita en la punta, el último nervio, el nervio cocigio. Última parte del video y es la fisiología de los ganglios asociados. ¿Qué son los ganglios asociados o qué entendemos por ganglios asociados? Igual, como les repito, ya se hizo un video sobre el sistema nervioso periférico en este canal, si quieren verlo, lo recomiendo, muy bueno. Son agrupaciones de cuerpos neuronales que se encuentran localizadas en la parte exterior del sistema nervioso central, es decir, por fuera del encéfalo, todo lo que conforma el sistema nervioso central. Los podemos definir como las agrupaciones de células nerviosas que están distribuidas a lo largo del sistema nervioso periférico, la cual cumple una función supremamente importante y es transportar los impulsos que van desde la periferia al cerebro y del cerebro a la periferia. División de los ganglios asociados. Se dividen dependiendo su función y el tipo de información que reciben estos ganglios. Por un lado encontramos el ganglio nervioso sensorial o espinal y por el otro lado el ganglio nervioso autónomo vegetativo. Ganglio nervioso sensorial o espinal. Actúa recibiendo señales desde la periferia y los envía al cerebro. Se ubican en la parte posterior de otras estructuras que se llaman nervios raquídeos y estos últimos dan formas a las raíces dorsales y ventrales de la médula espinal. Estas raíces atraviesan distintas partes del cuerpo y se encargan de activar los impulsos eléctricos que van desde la piel y los músculos de la espalda. Por último está el ganglio nervioso o vegetativo. Se encarga de recibir señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia. Pertenece al sistema nervioso autónomo, lo que hace o que se genere o que regule toda la actividad motora. Se localiza a nivel de los órganos del tórax, abdomen y la pelvis. Se subdivide en 2 ganglios, que es el ganglio parasimpático y el ganglio simpático. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, hayan entendido un poco más sobre los 3 componentes, sobre la fisiología de los pares craneales, pares espinales y los ganglios asociados. Pues nada, pues muchas gracias por ver este video y nos veremos en uno pronto. Hasta luego.